hoy, 24 de junio del año 2025, luego de la noche de San Juan. Parece que alguien se tiró de espaldas ayer muy duro y la tierra tembló. Tembló a eso de las 10:49 de la noche. Anoche no hubo secuelas complicadas, por lo menos hasta ahora conocidas, a pesar de que hubo apagones selectivos de energía. 173 días de administración, 162 de la sesión legislativa, a punto de culminar. Ya lo que quedan son 6 días de la sesión ordinaria. Y hoy con nosotros, en primer turno, estará el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer. También en segundo turno estará el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera. Y el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara también, Pichi Torres Zamora, estará con nosotros en el tercer turno. Y dando paso al orden de los asuntos, hoy 24 de junio del año 2025. Mire, ayer les anticipé que esto habría de celebrarse a mitad de mañana. Y es que un ex candidato del Partido Popular al precinto 2 de San Juan, Brian Saavedra, presenta un referido ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Y esto tiene que ver con una situación que ocurre en los sescos y que recordarán que se estaban borrando unas multas de tránsito y parece que la auditoría de la Oficina de la Contralora revela que esto se hacía fuera de horas laborables inclusive, y que había empleados en esos sescos, que son los centros de servicios al conductor, que no necesariamente tenían la autoridad para tener lo que se conoce como la llave, el password, para llevar a cabo esos procedimientos. Y que hubo algún tipo de negligencia en la supervisión de esos empleados para que llevaran a cabo ese esquema de fraude que costó cerca de $50 millones, dice la Oficina de la Contralora. No pelee conmigo. Eso es lo que dice esa auditoría que se presenta y que el actual representante del precinto 40, Sergio Esteves, era el supervisor del sesco metropolitano donde alegadamente y según esos documentos de la Contralora se efectuaron esas transacciones. Eso fue óbice inclusive de una pesquisa y una investigación federal, porque se trata de asuntos que tienen que ver con cosas de computadora y de los registros electrónicos. Y le imputa directamente este ex candidato y actual presidente del precinto 2 por el Partido Popular al actual representante del precinto 40 de que él tuvo algo que ver con eso. No obstante, a Sergio Esteves, que es como se llama este representante, no se le ha acusado de nada ni se le ha implicado directamente con este tipo de esquema. Es simple y sencillamente que él era el supervisor de esa área y que sus empleados fueron los que llevaron a cabo este tipo de procedimiento irregular e ilegal, por lo cual más de uno ha sido sí acusado. De que hubiese algún tipo de negligencia, como parece haber aquí en la supervisión de estos empleados, a imputarle directamente las acciones al representante, hay un gran trecho. Aquí hay otros obstáculos que pudiera enfrentar ese referido y es el hecho de lo que se conoce como el conocimiento propio y personal de la persona que haga el referido. Y a pesar de que esto está contenido en un documento público, no necesariamente el propulsor de ese referido tiene ese conocimiento propio y personal de los hechos. Esto ha sido en diferentes instancias y en diferentes administraciones. Hoy para que se descarten estos referidos, a pesar de que haya salido en el periódico, a pesar de que hayan documentos oficiales, se requiere de ese conocimiento propio y personal de acuerdo a lo que es el reglamento de la Cámara de Representantes para estos procesos, particularmente en la Comisión de Ética de la Cámara. Veremos a ver por dónde aterriza esta nave y si se le da paso tan siquiera a la presentación formal de cargos
por esta situación, porque no necesariamente se conoce mucho de lo aquí acontecido. Esto es bastante reciente, estos eventos, y están recogidos ya por esta auditoría de la oficina de la Contralora, como hemos visto antes, y un poco se parece a lo que les relataba ayer acerca del licenciado Gabriel Sicardó cuando estaba a cargo de la parte legal del municipio de Cataño, y si, como dice la Contralora, le debió haber levantado bandera o sospecha las cuantías de algunos contratos o que fueran estos irregulares, lo cual provoca la convicción, renuncia de el pasado alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, y trayéndolo, extrapolándolo a esta controversia o a esta situación de referido que presenta ayer el candidato Brian Saavedra en la pasada elección, pues evidentemente el supervisor no aparenta haber tenido contacto directo con estas actuaciones de sus empleados e imputarle estas actuaciones al supervisor a veces pudiera ser complicado. Pero veremos a ver qué determina la Comisión de Ética de la Cámara, si le da paso al referido, lo investiga o qué procede en esta situación. Ayer se celebró finalmente la citación o la reunión por la citación a la pasada secretaria de Recursos Naturales, la licenciada Anaí Rodríguez, quien fue acompañada por el amigo y licenciado Leo Aldrich. Y de lo que se dice antes y después de que se dieran esas 3 horas y pico de citación en la Unidad Especializada de Integridad Pública y Asuntos del Contralor en el Departamento de Justicia y que es liderada por la fiscal Martínez, trascienden varias situaciones. Y yo les decía la semana pasada que esto no necesariamente pudiera tener que ver con la situación de la Parguera y de la orden administrativa que emite el actual secretario del Departamento de Recursos Naturales, Waldemar Quiles. No obstante, trasciende, y por voz de la fiscal Martínez, de que también, y lo admite el propio senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz de la delegación en el Senado del Partido Popular, quien comparecerá a una reunión también, parece hasta ahora, relacionado a esta misma investigación. De las primeras cosas que se deja saber es que hay cerca de 800 casos que están bajo investigación ante la unidad de esta especializada de integridad pública, y resalta y destaca Anaí Rodríguez a su entrada el que de todas se le dé prioridad a esta, cualquiera que sea, porque no había mucha información provista en la citación. Pero una de las cosas que queda claro, o que deja claro más bien el licenciado Aldrich, es que la secretaria, la pasada secretaria Anaí Rodríguez, no dejó ningún borrador de orden administrativa sobre el escritorio, sino que dejó solamente lo que es el presupuesto de la agencia y otros documentos de reglamentos y demás, pero no dejó orden administrativa ninguna. Esto contrario a lo que había indicado tanto Waldemar Quiles como la gobernadora en expresiones y manifestaciones recientes. Y evidentemente esto deja saber que parece que por ahí es que va a ir el asunto, y de que esto es de lo que se trata, esta citación, a la cual no se ha citado formalmente al actual secretario. Y si esto tiene que ver con el referido que hace alegadamente el senador Hernández Ortiz, no necesariamente hubo una incidencia directa del senador Hernández, porque al hacer la petición al cuerpo, al Senado, es el Senado quien requiere que se revise la orden administrativa que firma Waldemar Quiles a horas de haber entrado en el puesto, sin haber sido confirmado siquiera, y que provocó el que se le citara a la comisión total aquella y que enmendara la orden después, que todavía, y se los he reiterado, a mi juicio, todavía tiene visos de ilegalidad, por razón de que obliga casi u ordena la disposición de casos no en sus méritos, sino de acuerdo a la política pública vigente. Y los casos,
cuando se ven, las agencias públicas tienen que ser resueltas en los méritos de lo que haya en ese expediente sin ninguna otra consideración que no sea lo que se recoja de lo allí investigado. Y en tanto y en cuanto se establezca, se ordene, se exhorte, se sugiera que se desestimen casos de acuerdo a la política pública de un gobernante de turno, violenta lo que se requiere del debido proceso de ley y de la igual protección de las leyes, dos preceptos constitucionales, de que se base la determinación administrativa o inclusive las judiciales, esto también funciona para el tribunal, de que se resuelva de acuerdo a lo que hay en ese expediente que pudo investigar y recopilar las personas que se designe por ese secretario o secretaria. No obstante, la orden administrativa, si venía de antes, si se había negado a firmarla la secretaria pasada, Anaís Rodríguez, eso queda un poco en controversia, no resuelve nada. Pero otra cosa que ocurre ayer es que se aprueba en la Cámara la concesión, la legalización de las concesiones de las casas en La Parguera. Y hubo un extenso debate para este propósito y levanta el representante Ferrer Santiago, que estará ahorita con nosotros aquí en Nación Z, el asunto de que el lenguaje que provee dicha medida no solamente concede a cambio de un canon anual para la permanencia de esas estructuras en ese litoral costero, sino que también es transferible a los herederos. Y dice Héctor Ferrer que ni Ricky Rosselló se atrevió a tanto, porque evidentemente aquí hay una situación que al concederse ese beneficio, a su vez, valga la redundancia, beneficiaría directamente a la gobernadora y a sus familiares. Se aprobó con votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista exclusivamente. Las minorías votaron en contra de este proyecto, el 269, que de nuevo regulariza la permanencia de las estructuras de muelles y las casetas en el área de La Parguera. Yo me sospecho de que esto o sufrirá enmiendas o no se aprobará en el Senado. Me sospecho, a pesar de que es un proyecto de administración, que es quien lo envía a los cuerpos legislativos, la fortaleza es quien lo envía, y que en esta, a pesar de que la gobernadora ha dicho también que es parte de su programa de gobierno, que estaba en el programa de gobierno, no necesariamente el Senado le va a dar paso a esto. Eso me sospecho, eso me dice mi instinto y mi experiencia, pero veremos a ver cómo se le da la vuelta a esto, si se cuelga o si se concede, porque esto ya provocó inclusive que el cuerpo de ingenieros diera por terminado unos entendidos que había allí en ese litoral costero. Y si esto se va a regularizar para La Parguera, ¿qué va a pasar con Cabo Rojo? ¿Qué va a pasar con Loíza, Río Grande y donde quiera que pudieran haber estructuras en los litorales costeros? Así que esto da mucho material para especular todavía de cómo va a terminar y quién saldría beneficiado y quién no. Pero otra controversia que también surge así de momento es que el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista, Pichito Rezamora, había hecho recientemente y ya algún tiempo unas expresiones en contrario a las capacidades de la pasada titular del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, la cual ayer, la ex titular, también contesta y dice: a Pichi lo que le pasa es que él quería que yo le nombrara a alguien allí y después de la evaluación de la División de Recursos Humanos, esa persona no calificaba para el puesto. Y sus motivaciones son personales y no necesariamente en los méritos o no de la secretaria. Eso dice Anaís Rodríguez. Lo que dijo Pichito Rezamora es que él no representaría en su carácter como abogado a la secretaria. La secretaria dice: ni yo tampoco quiero que me represente. Para eso tengo a Leo Aldrich ahí.
Y entonces se da esta cuestión que a todas luces parece algo personal y no necesariamente incide en las capacidades o no de la pasada titular del Departamento de Recursos Naturales. De nuevo, controversias entre PNP. Aquí no es la oposición política, es dentro del PNP, de una administración del PNP pasada y la actual. Pero la primaria terminó. Entre hoy y mañana, dice la gobernadora en la prensa escrita, en unas expresiones ayer, que pudiera estar nominando a la figura que va a estar a cargo de la Oficina de Innovación y Tecnología, la que se conoce como PRITS, que actualmente no tiene un titular ni tan siquiera interino, porque el que estaba de interino renunció. Y esto saltó a la luz pública mayormente por el reciente ciberataque que ha producido que no se puedan emitir los certificados de antecedentes penales y otros documentos también que tienen que ver con seguridad y con los records o los registros del Departamento de Justicia y la policía. Y dice la gobernadora que ella está llevando a cabo la evaluación y las entrevistas y que entre hoy y mañana pudiera tener a la persona que estaría dispuesta a nominar para dirigir esta oficina. Hay unos artículos de prensa que dice que estaría enviando el nombramiento. Y eso me llama la atención y me quiero detener sobre esto porque la gobernadora, que conoce muy bien el proceso legislativo y que ha sufrido estos contratiempos, por decirlo menos, en cuanto a sus nombramientos, faltando 6 días para que termine la sesión ordinaria, enviar ese nombramiento ahora no es lo tradicional. De hecho, sería de poco sentido común, porque hay un trabajo que hace la Asamblea Legislativa, particularmente el Senado, cuando se envían los nombramientos, y hace una investigación de campo, tiene que cumplir con unos requisitos de documentos y todo lo demás, el nominado o nominada. Y entonces, en lo que todo eso se da, ya estamos, mañana es el último día para que se aprueben medidas en ambos cuerpos y puedan cruzar para terminar el trámite el próximo lunes. Entonces, no va a haber tiempo para hacer este nombramiento. Lo más recomendable o el sentido común dicta que elijas a la persona, la anuncies o no, yo no sé, eso es totalmente discrecional de la gobernadora, y que nombres en receso. Mire, lo puede nombrar el martes, envía el nombramiento el martes, y esa persona inclusive puede comenzar a laborar, y sería entonces en agosto, cuando regrese la segunda sesión ordinaria, que se lleve a cabo el proceso de si se va a dar vista pública, si se va a hacer lo que sea, una comisión total, lo que sea, para que el nominado o nominada cumpla con todo el proceso. Pero enviar el nombramiento hoy o mañana al Senado, de nuevo, hay información contradictoria en cuanto a esto. Una cosa es que se evalúe la persona y se identifique, y otra que formalmente se envíe el nombramiento al Senado. Porque ¿verdad? Razonablemente no va a haber el tiempo para esa consideración y que pueda cumplir el nominado con toda la documentación que tendría que presentar, más allá del proceso de vista pública o de cualquier otro proceso que quiera llevar el Senado. Así que, no sé, veremos a ver por dónde decide la gobernadora y qué decide la gobernadora hacer en cuanto a esto. Debía haber comenzado con una nota de duelo. Fallece quien en vida fuera uno de los ex jueces asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el profesor Arturo Negrón García, quien se desempeñaba como profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, donde soy egresado, y ciertamente un jurista a todo dar, con unas calificaciones impresionantes. Fue óbice de controversias en un momento dado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico por cómo salió y la situación de los jueces presidentes y todo lo demás en un momento dado, pero ciertamente se le reconoce como un excelente profesor, como un gran jurista y como una persona muy humana en cuanto a las determinaciones y de la manera en que escribía
las decisiones mientras fue juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El pésame a la familia, definitivamente un puertorriqueño destacado. Entre otras cosas que trasciende ayer también, y aquí he escuchado de todo, y la realidad es, lo discutía ayer en la tarde aquí en La Manada con Cacique y Bebé en Z93, y es el asunto del caso de Mayra Nevares, que como saben, la situación es creada por una laguna jurídica, por decirlo menos, en cuanto a qué requiere la ley. Y si la reclusión es terapéutica, es domiciliaria o es carcelaria. Hay 3 alternativas. No obstante, cuando uno hace un poquito de research, ¿verdad? Cuando uno hace un poquito de investigación jurídica, el legislador lo que dispuso al cambiar la ley de tránsito es que cuando hubiese una muerte o un grave daño corporal a otro ser humano, mientras alguien guía bajo los estados de embriaguez, es que la reclusión sea carcelaria. La juez Wanda Cruz Ayala, al imponer la sentencia a Mayra Nevares recientemente, había determinado que esa reclusión o restricción iba a ser domiciliaria en su casa. Y entonces surge toda la controversia que ha provocado, inclusive de que se presente un proyecto en la Cámara de Representantes para definir con claridad que la reclusión en esos eventos tiene que ser carcelaria. La controversia llega al Tribunal Apelativo, que hace una muy buena investigación, la plasma en el dictamen reciente de los 3 jueces que tuvieron oportunidad de revisar esta determinación y dicen, mira, en efecto, aquí lo que el legislador, la intención legislativa al cambiar la ley era de que penalizar eso con cárcel, no con restricción de ningún otro tipo. Y determinan de que en efecto la juez Wanda Cruz Ayala se equivocó y que lo que ameritaba aquí era sentencia carcelaria. Y cambian el dictamen del Tribunal de Instancia. Y dicen aquí tiene que ser cárcel, punto y se acabó. Esto se escala al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo no decide verlo, le da un no al lugar. Hay muchos eventos que son discrecionales tanto para el Tribunal Apelativo, muchos de los recursos que se presentan, y para el Tribunal Supremo aún más. Ellos tienen el poder y la facultad, la autoridad en ley para decidir qué entran a dirimir, qué caso entran a ver. Y si lo acogen o no. Aquí se decidió no acoger el recurso de revisión del dictamen del Tribunal Apelativo. Eso es lo que ocurrió. No es que le dijeron, sí, te vas para la cárcel. Ellos no entraron a dirimir esta controversia. Yo me sospecho que por el asunto que hay actualmente ante la Cámara de Representantes y luego pasar al Senado sobre la discusión y la definición de lo que debe ocurrir en estos eventos. Entiendo que el proyecto ya pasó a la Cámara, está en el Senado ahora. Es de la autoría del representante Sanabria de Guayama. Entonces, ¿qué va a pasar? La realidad es que todavía no se le ha ingresado en la cárcel, pero queda más que claro, no cierta un precedente, y esta parte es importante, habría que legislar todavía en caso de que algún otro juez entienda de que no queda claro. Las sentencias del Tribunal Apelativo son persuasivas, lo utilizamos los abogados en los tribunales para persuadir a ese juez. Las sentencias que dicta el Tribunal Supremo sí son vinculantes y cualquier otro caso con hechos que se parezcan al que está ante la consideración de ese juez o esa juez, tiene que resolverlo conforme resolvió el Tribunal Supremo. Esa parte es importante. Hay un dictamen reciente también del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se lo discuto ahorita porque tiene que ver con los inmigrantes que están en peligro de ser torturados. Cuando regresemos hablamos con el representante Héctor Ferrer. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. La mañana de hoy estará con nosotros, ya está con nosotros, el representante Héctor Ferrer y Santiago, portavoz de la delegación del Partido Popular en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, bienvenido.
Muy buenos días a ti y a todos los que nos están sintonizando. Un placer estar compartiendo junto a ustedes en la mañana de hoy. Representante, ni Ricky se atrevió a tanto, dijo usted ayer en el debate por el proyecto 269 que regulariza las concesiones de este tipo de licencia para las casetas de la Parguera, los muelles y otras estructuras que ya se encuentran allí. Un poco recogía esto en mi análisis ahora en los pasados minutos, porque tiene que ver con que hereden esa concesión. Explíquenos eso, pónganoslo en contexto, por favor. Bueno, en el día de ayer se aprobó el proyecto de la Cámara 269 que pretende, ¿verdad? Propone la privatización selectiva y exclusiva de lo que constitucionalmente le pertenece al pueblo. La medida fue aprobada y en su informe la Comisión de Recursos Naturales no hace mención ni una sola vez del cuerpo del ingeniero, no hace mención sobre alguna petición, alguna ponencia, cuál es la posición del cuerpo de ingeniero y como tú bien sabes, quien regula las costas en Puerto Rico o cualquier tipo de construcción que se vaya a hacer en las costas, en el agua, debo decir, es el cuerpo de ingeniero. Y no había absolutamente nada del cuerpo de ingeniero. Como tú sabes bien, ellos tienen jurisdicción bajo el Clear Water Act y en algún momento dado habían llegado a un tipo de Un acuerdo acuerdo de con el colaboración, lo departamento decía ahorita, y era del 70 y pico, casi del 80 por del allá. 70 y pico. Ujú. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿el cuerpo ingeniero sigue en ese acuerdo? Si se salió, estaría apoyando este tipo de legislación que permite no tan solo la concesión, sino que también puede transmitir cuando muere el dueño de esa concesión el derecho y las obligaciones a sus herederos. Y estamos hablando de que aquí los suegros de la gobernadora tienen dos propiedades en La Palguera que los estaban investigando, que por una orden divina pues le quitaron los casos administrativos. Y estamos hablando de que si ellos pasan más allá, pudieran transmitir a su hijo, que es el esposo de la gobernadora, las casetas, que muy bien, la gobernadora se está beneficiando personalmente de este tipo de legislación. El voto de la delegación del PNP fue casi íntegro, por lo que veo aquí en la prensa escrita. Ninguno de los partidos de oposición le votó a favor a esta medida, representante. Correcto. Y entonces pasaría al Senado. Esto es un proyecto de administración, pero decía ahorita que yo tengo mis sospechas en cuanto a que allá se le dé paso a este tipo de política, por mucho que haya estado o que esté, figure en el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista por las controversias que hemos visto recientemente. ¿Qué nos tiene que decir en cuanto a eso? Al fin y al cabo, el Senado debe, ¿verdad?, evaluar la medida, debe consultar con el cuerpo ingeniero y, ¿verdad?, esto constitucionalmente le pertenece al pueblo. La Constitución de Puerto Rico protege los recursos naturales y aquí pues se pretende entregar los bienes que son del pueblo exclusivamente a los suegros de la gobernadora para que en un futuro ella, a través de su esposo, lo herede. Una pregunta que tenía, representante, del lenguaje que existe en este proyecto, ¿es exclusivo para la Parguera o se pudiera extrapolar a otros litorales costeros como Puerto Real, como Loíza, Río Grande, Cabo Hasta el Rojo, ¿verdad? momento la palguera. Incluso hace mención de que el municipio de Lajas va a coger un dinero. O sea, que se crearía ese beneficio solamente y exclusivamente para esas personas que son los titulares de estas casetas. Co- Correcto. Aquí no Alguien que están quiera reclamar lo velando, mismo en Puerto Real, en Cabo Rojo, no podía hacerlo. no, aquí lo que están velando son por los intereses privados de la gobernadora y es algo sumamente peligroso porque está contagiando, ¿verdad? Desde que comenzó Jennifer González, lo que hemos visto es que se busca beneficiar a sus amigos, a sus familiares y ayer pues la Cámara de Representantes se contagió con ese uso de poder nefasto en donde se le otorgan beneficios a ciertas personas, en este caso a los familiares de la gobernadora. De esto convertirse en ley, ¿pudiera ser impugnado en los tribunales, ya sea por Por legislación federal supuesto, o estatal? por supuesto. ¿Quién tendría el standing o la legitimación activa para llevar un caso como ese? En este caso, las personas afectadas ¿Qué son es quién? ¿verdad? O los afectados los bienes de dominio público, así que entiendo que podría ser cualquiera con interés El de alcalde no defensa creo que sea, del porque se medio va a ambiente. beneficiar del pago de estas licencias. Por- Entiendo que cualquier persona, ¿verdad? Una organización que tenga en su misión defender el medio ambiente podría impugnarlo fácilmente. Wow. Representante, esta cierre de sesión y particularmente habiendo el primer presupuesto es un poco atípico y le explico por qué. Porque de ordinario hay unas cuantas medidas que se mantienen para
apalancamiento, en buen español, ¿verdad? El leverage que tienen los presidentes de los cuerpos para obligar quizás a las delegaciones de ellos mismos o de otros a votar, ya sea por el presupuesto o por unas medidas que interesen adelantar. Esto no parece estar presente en la agenda que culmina con el día de mañana, como quien dice, porque mañana es el último día para la aprobación de medidas y que puedan cruzar a los cuerpos. ¿Hay algo que sea controversial que pueda utilizarse o por diseño, como vimos en la pasada Asamblea Legislativa, que se aguantaban proyectos para que bajaran juntos y un poco se distrayera la atención de adelantar los mismos? Bueno, más allá del proyecto que se aprobó ayer, el proyecto de la Cámara 269 que permitía las casetas ilegales en La Palguera, que lo desvía la atención de lo que verdaderamente importa, que es el presupuesto del país, que estaba desbalanceado, que no se corrigieron las deficiencias de educación, salud, seguridad, y que hay unas reducciones, particularmente en educación, ¿verdad? Y en seguridad, y que a la misma vez no incluye el rescate financiero que la gobernadora había hablado, y pues Ella las admite mentiras de ayer Jennifer de que no se González. pudo adelantar los 35 millones, que me parece que era, ¿verdad? No eran suficientes, pero ni los 35 millones, solamente 24 millones. ¿Se entregó a los municipios a cambio de confabularse con la Junta, Pues representante? yo no sé, yo lo único que sé es que Jennifer González dobló rodillas ante la Junta de Control Fiscal, porque este es el presupuesto que ella presentó, que había dicho que estaba desbalanceado y que contenía los rescates para los municipios. Nada de eso está, y lo mencionó en el mensaje de Estado, en donde el país la pudo ver. Así que la que le mintió al país fue ella, la que debe rendir explicaciones, y ayer una clara, ¿verdad?, estrategia de desviar la atención para aprobar el proyecto de la Cámara 269, Hay que varias es el de medidas la Falguera. contenidas ahí. Una de ellas se hizo por resolución y le preguntó cuál es el pensar de la delegación. Esos 743 millones que pudieron adelantar, ¿verdad? O de momento encontrarlos para que no colapsaran algunos servicios y municipios de estos 743 millones que se identifica lo de la policía, lo del desfase de ACES y otras cosas para este presupuesto que termina el próximo lunes. Bueno, la enmienda del presupuesto vigente lo que añade solamente Ujú. son 15 millones para los municipios, y solamente es para el área de seguridad y infraestructura crítica, y ¿Y de entiendo dónde que sale salud. entonces la cifra de 743 millones que se anuncia que se consiguieron? Pues yo desconozco. Pues la verdad del caso es cuando tú miras el presupuesto nuevo, lo que entiendo que había eran 368 millones, y 100 millones de esos son de convenios que los municipios tienen con el Departamento de Educación de Transportación, y otros 67 son de unos fondos que son propios de los municipios por el IBU de 1.5 municipal. Ya. El que O sea que se no, duplicaran las reservas que obliga a la Junta a tener de un 2.5 a un 5% en caso de que mediante la legislación federal se restrinja el presupuesto y tengamos menos fondos federales, representante. ¿Es una buena medida? y si los recortes, bueno, es un buen comienzo, pero no creo que sea suficiente. Ya en Ya. educación cortaron 300 millones de dólares. Sí, pero eso es de COVID, eso es de Eh, COVID, eso no es que nos quitaron los fondos, esos fondos tenían un comienzo y una terminación y se había extendido, de hecho, o sea que todavía no se ha recortado nada porque no se ha presentado, todavía no se ha aprobado la medida de reconciliación allá en el Big Beautiful Bill de Donald Trump en el Congreso. bueno, y el Big Beautiful Bill, como tú sabes, Ujú. como tú bien sabes, contiene un montón de recortes. Ajá, A fin de cuentas, hay que estar pendientes, porque ya se nos ha quitado dinero. Y aunque el COVID y los fondos que están mencionados federales se extinguían en julio, nos los quitaron antes. Así que sí, afecta a las finanzas de Puerto Rico, y hay que estar pendiente de cualquier decisión del gobierno federal. y entonces nos tendríamos que olvidar del SNAP y de la transición al SNAP y de cualquier otro asunto de ampliación de cantidades como las de Medicaid, inclusive. Bueno, en cuanto a Medicaid, hay que esperar al 2027. Hasta el momento esa partida no se ha tocado. Eso está Ujú. en un bloque grande hasta el 2027, pero hay que estar pendiente, porque ciertamente en 2027, pues, lo que los analistas y las encuestas dicen es que posiblemente los demócratas van a estar en control del Congreso Federal, y allí va a estar nuestro amigo Hakeem Jeffries como speaker, quien tiene una excelente relación con nuestro comisionado residente y se ha comprometido a defender a Puerto Rico y buscar la manera de que podamos movernos del NAP to SNAP y Tuve, opor- defender los fondos de Medicaid. tuve oportunidad de hablar con el comisionado residente la semana pasada y una de las cosas que le señalé y que he reiterado desde este espacio, representante, es la asimilación o el acercamiento a las
personas más reaccionarias en el Partido Demócrata y que no se visualiza, él me aseguró que sí está ocurriendo, que hay un tipo de acercamiento bipartita con los republicanos también, porque, oiga, hasta el año que viene, que venga el cambio, si es que viene, es un trecho muy largo y no parece haber esa cercanía a los republicanos. Tengo que pausar, pero cuando regrese quiero hablar un poquito de eso para que me dé su parecer. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Continuamos dialogando con el representante Héctor Ferrer Santiago. Representante, le dejé ahí en el tintero una preocupación de que el comisionado residente parece acercarse más a los sectores más reaccionarios del Partido Demócrata y no necesariamente a los del Partido Republicano, que dominan ambos cuerpos, y eso pudiera irnos en contra. Él me aseguró de que hay medidas hasta ahora bipartitas, pero quizás no se le ha dado la exposición, me lo reconoció también, necesaria para propósitos de que se puede trabajar con ambos lados de la fila, ¿no? Eso nos pone en una posición difícil para Puerto Rico adelantar su agenda, particularmente lo que tiene que ver con dinero allá. La realidad del caso es que cuando tú miras la legislación presentada por el comisionado residente y los diferentes requerimientos de información que ha realizado el comisionado residente, muchas de ellas han sido de forma bipartita con compañeros en el Congreso del Partido Republicano, así que no estoy de acuerdo con la premisa de que no se está trabajando. Bueno, lo vemos ni más cerca de conversando con los Alexandria republicanos. Ocasio-Cortez, la gente de Bernie Sanders, lo mismo de Alex Padilla cuando se lo llevaron de la conferencia que irrumpió allá en Homeland Security. No lo vemos en las No he mismas visto- fotos con los republicanos. No he visto una foto del comisionado ni Ujú. algún tipo de trabajo con Alexandra. Sí, con republicanos. Ujú. Sí, con los republicanos sí. Sí, con los republicanos lo he visto trabajar, lo ha publicado, han salido noticias, pero no he visto ninguna foto, alguna carta o alguna legislación presentada con Alexandra hasta el momento. Quizás estamos viendo noticias distintas. Regresando acá al Bueno, que preso. no sé cuál Ajá. es. Si me envían la noticia, pues con mucho gusto te la comento, pero no he visto ninguna noticia. Bueno, ha sido con varias, por eso Alexandra. le traje el asunto a él mismo y me admitió que quizás ha tenido más visibilidad la colaboración con los demócratas que con los republicanos al final del día. Y Por eso lo- pues tiene su consecuencia por lo- cuando vengan las propuestas de él, ¿o no? Por lo menos no he visto ningún tipo de legislación o requerimiento de información con Alexandra nuevamente. Sí he visto que ha trabajado con Hakeem Jeffries, que es el Ujú. próximo presidente Sí, lo trajo de aquí la Cámara y de corrieron por ahí Representantes y es por el muy cercano. supermercado, por el supermercado Por y eso, todo. pues, Ujú. pues, y esa es la figura más importante demócrata del Congreso de los Estados Unidos. Y Rep- está y literalmente muy cercano a Pablo José. Y en su día quizás sea presidente o speaker de la Cámara, pero mientras tanto hay cosas que hay que adelantar, porque para eso fue que escogimos al comisionado residente. Fíjese que Jennifer González, aunque era una medida de estatus, se alió con Nidia Velázquez y con otros sectores del Partido Demócrata en su momento, ¿verdad? Esta es la contrafigura que le expongo dentro de esta preocupación. Mira, lo único que veo con Alexandria, busqué en Google y lo único que hay es Ujú. algo sobre inmigración. Ujú. Y se unieron 17 congresistas. Y era para conocer el paradero de la mujer inmigrante que fue arrestada en Cabo Rojo. Representante, esto no tiene que ver con Así izquierdas que, y con derechas, bueno, pero aquí que me comentan, pero esta situación del presupuesto, denuncia el portavoz de la delegación del Partido Popular en el Senado de que se recorta, y usted me lo acaba de decir, seguridad, educación y salud, y detalla unas partidas particulares en la cual aparenta la gobernadora haber reducido, pero aumenta otras en el presupuesto. sí, ayer se hizo una conferencia de prensa junto al compañero portavoz de la delegación del Senado, Luis Javier Hernández, y dimos a conocer, ¿verdad?, lo que Jennifer no dice, pero recorta, ¿verdad? Ajá. Y hicimos el desglose de los recortes que se hicieron en el presupuesto y algunos de los aumentos que la gobernadora realizó. Aquí lo importante, ¿verdad?, que para que el pueblo entienda, es que Jennifer González en su mensaje de Estado dijo que el presupuesto estaba balanceado, que iba a haber un rescate para los municipios, que no había que iba a aumentar fondos en seguridad pública, que no había ningún problema en salud ni educación. Y pues cuando uno mira el presupuesto, pues todo lo contrario. El presidente, de Se cara al corta final en de la seguridad sesión, pública, salud, educación. de cara al final Y de la sesión la próxima semana, ¿qué es lo más importante que hay ahora mismo en el pipeline pendiente a aprobarse, de acuerdo a lo que ustedes ven? bueno, yo esperaría que Ese silencio me se preocupa. formule Ajá, por fin ajá. la política pública del gobierno de Jennifer González, pero la legislación que está pasando es para beneficiar a los amigos de Jennifer González. Pero de 70 ya hay 27 Mientras, aprobadas medidas de administración.
Y pudieran haber más al 20 cierre de la sesión. 27, pero ¿cuáles de esas 27 al fin y Ajá. al cabo benefician al pueblo Pues puertorriqueño? eso es lo que le estoy preguntando, que es lo más importante que hay por ahí todavía que pueda venir que se desconozca, de acuerdo a lo que han visto en las diferentes comisiones, los informes, ¿verdad? No, Lo que se comparte con ustedes. no hay mucho en el pipeline. No hay mucho en el pipeline. No hay mucho. No hay mucho y literalmente es un gobierno que lamentablemente Jennifer González está utilizando para beneficiar a sus amigos y a sus familiares. Mientras tanto, Puerto Rico continúa por mal camino y los puertorriqueños sienten la frustración y la improvisación de un gobierno que pisa y no arranca. De lo que ha presentado la delegación del Partido Popular, ¿qué ha sido lo más importante que ha habido ahora mismo? Si me pudiera dar un top 3 y si se le ha dado paso o no a lo que ha propuesto las delegaciones del Partido Popular, particularmente en la Cámara, que es la que usted es el portavoz. En primer lugar, la resolución para comenzar la cancelación del contrato de Luma. Por otra parte, Puerto Rico pierde alrededor de el 10% de su presupuesto en actos de corrupción. Nosotros presentamos legislación para reorganizar la estructura que combate la corrupción. Y en tercer lugar, tiene que ser, en el caso que estamos viviendo ahora, pues la seguridad alimentaria del país, que presentamos un proyecto para que se prepare un plan de país en cuanto a la seguridad alimentaria y ninguno de esos tres proyectos ha recibido vistas públicas, ni mucho menos va a ser atendido durante esta sesión legislativa. Representante, la determinación reciente en el tribunal de la ex representante Nogales vindica y valida la posición que usted ha tenido de que hay que volar en cantos del FEI. No tan solo esa, hasta la de Guillito. Lamentablemente no nos estamos dando cuenta de que el FEI le está haciendo un flaco servicio al país O sea que y el que caso está de Guillito fue permitiendo. mal llevado. Debió haberse conseguido la Ah, convicción. Eso lo puede decir cualquier abogado criminalista que haya estado años viendo casos en donde cuando uno no tiene prueba, pues uno reclasifica el delito y lo lleva a probatorio. Pero usted entiende que no había prueba en el caso de Guillito. Es lo que No había, Ujú. no había prueba suficiente, Eddie, y por eso llegaron a un acuerdo. Pero el cambiar la iniciativa legislativa de dar el dinero para el centro de trauma y utilizarlo para invertir, ya ahí había una intención manifiesta distinta a la de la Cámara. Por eso digo, o sea, debió haber cualquier... Eso hay que preguntarle a los fiscales. Ujú. Eso hay que Ok. preguntarle a los fiscales que tenían la evidencia. Pero si uno reclasifica el delito a negligencia es porque no tiene la prueba suficiente y no está convencido de que la prueba que tiene es lo suficientemente robusta como para probar un delito más allá de dudas razonables. Eso lo sabe cualquier criminalista. Y las recientes nominaciones al panel que ha existido, ¿verdad? Y que una de ellas en estos días entiendo que se aprobó por lo menos en la Cámara o Pues, se llevó una vista pública. eso está peor. Jennifer González utilizó su poder y sus facultades de nombramiento para nombrar a dos personas que literalmente no cumplen los requisitos. ¿Por qué? Porque una de ellas persiguió políticamente a empleados, servidores públicos del gobierno de Puerto Rico en la Oficina de Servicios Legislativos y la otra tiene un IRE en el Tribunal Supremo de Puerto Rico por violar los cánones de ética. Y además tiene una demanda eh, por despedir a una abogada que defendió a una mujer que fue hostigada sexualmente. ¿Y eso se trajo en las vistas públicas, esa información? Esa información se le hizo llegar a la mayoría parlamentaria y a la gobernadora de Puerto Rico mediante carta. Pero en la vista pública que se celebró, ¿no se confrontó a las nominadas con esa información? La información no se recibió al momento de la vista pública, Ya. se recibió luego de la vista pública, así mismo se lo dejamos saber a la mayoría parlamentaria e inmediatamente le enviamos una comunicación a la gobernadora de Puerto Rico con toda la información necesaria, incluyendo la sentencia del INRE de esos casos. Y Y hasta el momento los automáticamente le nombramientos no han contestó. sido... No, acuérdate que ya no lee carta. Eso son estupideces. La situación de la Universidad de Puerto Rico, ¿cuánto le preocupa el nombramiento de Sayira Jordán? Si le pregunta de algo y que la comunidad universitaria no esté de acuerdo con esta nominación y la influencia que ejerció alegadamente la Fortaleza para este nombramiento. Nuevamente, estamos viendo cómo se utiliza el poder para ayudar y beneficiar a los amigos de Jennifer González Colón. Es otra muestra más. Pero este tipo de influencia particularmente, representante, ¿no ha ocurrido en administraciones del Partido Popular anteriormente?
nuevamente. Lo que estamos Ujú. hablando es como Jennifer González utiliza sus facultades y sus poderes para beneficiar a sus amigos. Y lo estamos viendo en repetidas ocasiones desde que comenzó su cuatrenio. Primero comenzó con la orden divina beneficiando a sus familiares. Y tan escaso como hace 2 días utilizaron el poder para nombrarla a la amiga de la gobernadora como presidenta de la UPR, Pero más amiga allá de la gobernadora, de, alguien que la criticó y que casi despotricó contra ella cuando corrió hace 2 elecciones atrás. bueno, tan amiga que la apoyó en la campaña, hizo campaña con ella ahora. Interesante. ¿Dónde pudiera desencarrilar esto, representante? Bueno, en cuanto a la UPR, todo depende, ¿verdad?, de lo que los trabajadores y los estudiantes quieren hacer. En cuanto a otras cosas que están pasando, algunas de ellas pueden terminar hasta en los tribunales. Veremos a ver qué pasa. Wow. Representante, veremos a ver qué pasa ahora en el receso, ¿verdad? Porque van a haber No, muchas yo cosas pendientes de firmarse pensé que me ibas a decir en la ajá. sesión, porque no va a pasar mucho. La información que tengo es que de hecho no van a estar hasta las 12 de la noche ni nada, así que Pues si no hay medidas que están trabajando en comisión. No hay suficientes medidas que vayan a beneficiar al pueblo de Puerto Rico, así que se tienen que ir temprano. wow. Incluso están sesionando días que en verdad no hay ni necesidad para sesionar. Lo que están tratando de decir es que están trabajando. Veremos a ver, espera que haya un reset quizás de la administración en este receso y cuando empiece entonces en agosto haya una mejor comunicación quizás dentro del mismo PNP. El reset lo trataron de hacer hace como 2 meses y no pudieron hacer, parece que no funcionó. Representante, gracias por estar con nosotros. Hablaremos prontamente. Siempre la hablé. Un abrazo, cómo no. Era el representante Héctor Ferrer Santiago, portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. Ahorita vamos a hablar con Pichi Torres Zamora, no se me sobresalten, a ver qué nos tiene que decir sobre lo que dijo Héctor Ferrer también y sobre lo que está en el pipeline de camino al cierre de sesión el próximo lunes. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. A otros en la mañana de hoy, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ese famoso OGP que todo el mundo habla, el amigo Orlando Riveras. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Gracias por la oportunidad y saludo a toda la audiencia. Yo no, verdaderamente no hay noticia en prensa escrita reciente que no mencione de una manera a la otra la oficina que usted dirige. Sea por los movimientos de personal, sea por el presupuesto obviamente que hablamos en estos días o de cualquier otra situación, todo tiene que ver al final del día e impacta el presupuesto, inclusive los fondos federales. Es correcto, no hay duda que la Oficina de Gerencia y Presupuesto es una de las oficinas más importantes en el gobierno de Puerto Rico y en cualquier país, ¿verdad? Y más ahora que estamos ante una situación que, ¿verdad? Tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que en ocasiones la Junta durante los últimos 8 años realmente ha realizado las funciones que se supone, ¿verdad?, que realice la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Nuestra meta ahora mismo es recuperar todas esas funciones que la Oficina de Gerencia y Presupuesto debe realizar, que actualmente la Junta, como quien dice, ha secuestrado. Director, en ciertas instancias ha trascendido también el hecho de que ha habido movimientos de personal o la concesión de bonos de la Comisión Estatal de Elecciones y muchas otras cosas sin el aval de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Aquí hay unos procesos donde quien desembolsa ultimadamente es el Departamento de Hacienda, pero deberían requerir esas certificaciones y se ha levantado en varios procesos. ¿Esto procedería a nulificar ese tipo de transacciones? Mira, las normativas actuales de la Oficina de Gerencia y Presupuesto establecen que cualquier movimiento de partida entre conceptos de gasto, nómina, servicios comprados, servicios profesionales, tienen que ser solicitadas a la OGP y nosotros referimos a la autorización a la Junta de Supervisión Fiscal. Así que cualquier, los sistemas financieros tienen los controles. Y eso inclusive identifique la cuenta de dónde va a salir el dinero, ¿correcto? Es correcto, ¿verdad? Y los sistemas financieros tienen los controles para, ¿verdad?, evitar que exista algún movimiento entre partidas. Así que toda agencia se tiene que regular con estas normativas para el beneficio, ¿verdad?, de la utilización del presupuesto. Y cualquier secretario o director de directora que haga algún movimiento sin ese aval, nulifica la transacción. No debería existir un movimiento porque los sistemas tienen los controles, ¿verdad?
Y el empleado Por de ejemplo, Hacienda que le dé el botón y desembolse a los chavos también tiene un problema. Existen, ¿verdad? Unos procesos que corren las agencias, que hay agencias que son independientes, ¿verdad? OGP, en comparación a la Junta de Supervisión Fiscal, que tiene el control ahora mismo de todas las corporaciones, agencias, OGP tiene algunas limitaciones bajo su ley orgánica, donde tal vez no tenga el acceso, ¿verdad? Y nuestra propuesta y la propuesta de la gobernadora es darle mayor garra a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para tener ese control de utilización del presupuesto. Director, por ya casi 20 y pico de años, he estado atado de una manera u otra a la conformación del presupuesto en la Cámara de Representantes, ¿verdad? De la parte legislativa. Y tengo que destacar que esta es una de las primeras veces que ese ejercicio se da en conjunto con el componente fiscal del Ejecutivo, la legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal también, que ha estado, me consta, en todas las conversaciones que se han dado. ¿Cuán difícil fue conformar? Porque esto tiene muchos moving parts, como dicen, ¿verdad? Muchas variables y de momento explota, como la de ACES, como la del Departamento de Educación más recientemente. ¿Cuán difícil fue mantener ese diálogo y que no se salieran del carril todas esas figuras que participaron de esas conversaciones? Cuando Viendo la conformación del presupuesto. Nosotros entramos en enero, el calendario establecido por la Junta decía que en febrero teníamos que emitir el primer borrador, ¿verdad? Así que en enero nosotros tuvimos que cambiar metodología, alinearlo al plan de gobierno, ¿verdad? Y presentar un presupuesto en conjunto con la legislatura, con la Junta. En abril recibimos una notificación de la Junta donde teníamos que hacer unas correcciones, se lograron hacer y se emitió entonces un presupuesto a la legislatura donde la Junta certificó que estaba balanceado. Sabemos que después ocurrieron unas situaciones como ACES y es un proceso normal en cualquier elaboración presupuestaria de cualquier país, ¿verdad? La meta es que al 630 sea uno balanceado y certificado. Hemos sido afortunados, ¿verdad? Que tenemos también una legislatura que está trabajando en equipo y en conjunto con el Ejecutivo hemos mantenido una buena comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal. Se han hecho los ajustes, hay ajustes que la Junta no ha aceptado y nosotros tampoco hemos aceptado ciertos ajustes a ellos. Ha sido un buen diálogo, ha sido arduo, ha sido, ¿verdad? En ocasiones frustrante, ¿verdad? Porque no es fácil tener una comunicación con 4 ramas independientes, como quien dice, ¿verdad? Por eso mismo le traigo ese asunto, pero director, tengo porque que... en mi experiencia, el legislador, particularmente el representante, quien presida la Comisión de Hacienda y Presupuesto, coge esa bola y la ala y dice, no, tú entras después. Yo voy a llevar las vistas públicas, yo voy a tener los memoriales, yo voy a conformar el borrador y entonces te lo paso para que tú lo revises. La Eso realidad, no fue así aquí, ¿verdad? La realidad es que no, ¿verdad? Ha sido un trabajo en equipo y en comunicación. Tengo que decir que ambos, el presidente de la Comisión de Hacienda, tanto de Cámara como la presidenta de Hacienda del Senado, han sido muy abiertos a tener una buena comunicación y a recibir las recomendaciones de nuestra parte, ¿verdad? Y en ocasiones hasta nos solicitan recomendaciones. Así que yo creo que ha sido un buen ejercicio presupuestario y yo entiendo que se va a mantener el lenguaje de la Junta donde va a certificar que este presupuesto es uno balanceado. ¿Se ha impuesto la Junta en alguna decisión contraria a lo que ustedes querían? Tienen, ¿verdad? El criterio, el poder en ley del gobierno federal, pero también tengo que aceptar que han sido abiertos en aceptar recomendaciones, ¿verdad? Y yo creo que también esa apertura de parte de ellos está basada en que le hemos demostrado desde que entramos el 2 de enero que la gobernadora dentro de su plan es mejorar las métricas presupuestarias y le hemos presentado cuál es nuestro plan de gobierno, ¿verdad? Y creo que eso que le hemos demostrado han tenido la apertura de darnos la oportunidad de tener esta conversación y que logremos que vayan liberando ciertos controles que realmente son burocráticos para nosotros y que ahogan a las agencias en poder ejecutar. Director, pero esa apertura ha sido hasta que llegamos al tema de los municipios, que parece que cada vez que hablamos del rescate de los municipios, ahí se tranca la banda. Hemos visto que la gobernadora anunció una cosa, la aprobaron un poquito menos y un poco, ¿verdad? Había trascendido que la información que usted no había dado no era correcta, pero parece que fue que le sacaron de contexto, según nos dijo ayer Edith Charbonnier aquí.
La Junta tiene el pensar de que si se va a desembolsar del Fondo General a municipios, ¿verdad? Sí. Que se entienden que son autónomos, pues debe de haber unos controles, ¿verdad? Nosotros le hemos presentado la propuesta donde le solicitamos a todos los municipios que nos dieran cierta información presupuestaria, hicimos una radiografía No tienen, no tienen basada, informes auditados, algunos de ellos desde el 2021, trascienden en prensa escrita. basada en esa radiografía que hicimos, la gobernadora logró que los 35 millones que se anunciaron de rescate financiero, que estaban destinados para otro propósito, ¿verdad? No para esto, la Junta nos diga, pues está bien, vamos a utilizarlo para servicios esenciales de los municipios. Se presentó una propuesta que impactaba 45 municipios. Ese diálogo y esa propuesta fue trabajada con ellos, es verdad. No obstante, por alguna razón entienden que no se debería desembolsar a los 45, solamente a 37 municipios. Son criterios de ellos que en ocasiones nos frustra también, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que esos municipios que tal vez están dejando fuera sí tienen la necesidad, tal vez no hoy, pero la pueden tener mañana. El análisis nos dice que dentro de un mes a lo mejor pueden estar necesitando el dinero. Y nada, es un proceso que tenemos que seguir peleándolo con ellos, demostrarle que tenemos la capacidad, los municipios también seguir demostrando que están abiertos a entregar su información, a colaborar con nosotros. El propósito de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a través de la División de Gerencia Municipal es ayudarlos, ¿verdad? Yo creo que hay municipios que tal vez no tengan los recursos para poder a lo mejor contratar personal técnico en el área de finanzas, en el área de presupuesto. Yo sé de municipios que solamente tienen un personal en finanzas, ¿verdad? Y el mensaje es que desde el Ejecutivo, desde nuestra oficina, podemos colaborar con ellos y darles los recursos. ¿Cuán real es el peligro verdaderamente a su juicio luego de examinar la situación que los mismos alcaldes le han representado? El colapso y el cierre de algún municipio, porque venimos oyendo esto, mira, no pasa de este año, este municipio va a cerrar, va a haber que votar a todos los empleados, no puede seguir, pero el lobo viene, el lobo viene, hay el lobo municipios viene, eso no ha hay municipios que han realizado ajustes, ¿verdad? Tenemos municipios que han reducido jornada laboral, que han reducido sus guardias municipales, ¿verdad? Y creo que lo que nosotros le presentamos a la Junta de la radiografía nos demostró que hay un déficit de ingresos de 95 millones. Ok. De eso, ¿verdad? Y de ahí decidimos entonces aplicarle estos 45 municipios. Así que durante años... 45 municipios requieren de ese rescate financiero o else. Nuestro análisis nos dice que esos 45 municipios tuvieron un déficit de sus ingresos durante este año fiscal de 95 millones. Okay. Así que reconocemos que los 35 no eran suficientes y ese es el mensaje que le llevamos a la Junta. No me bajes a 24 porque los números nos dicen que realmente lo que necesitamos son 95. Tenemos que seguir trabajando ¿verdad? En presentarle a la Junta que tenemos la capacidad de poder fiscalizar a los municipios, de darle una ayuda. Sabemos que muchos han hecho muchos ajustes, ¿verdad? Y reconocemos que los municipios es la mano derecha del Ejecutivo en poder ayudar al pueblo, ¿verdad? Y el compromiso de la gobernadora es poder solucionar los recortes que por los últimos 8 años la Junta de Supervisión Fiscal le ha realizado a los municipios. Una iniciativa del senador José Santiago, exalcalde de Comerío, que es uno de los municipios que alegadamente está en peligro, que ponía unas salvaguardas para la utilización de los dineros que se fueran a aplicar. Y eso me parece bastante razonable, que no se utilice para viajes, para contratación de servicios profesionales, de estos de representación, ¿verdad? O de lo que tenga que ver con entretenimiento y otra serie de gastos que lo seguimos viendo en los municipios cuando te dicen que van a colapsar, pero de momento tienen una toma de posesión con 15 orquestas. El proyecto es un buen proyecto. Establece unos controles que son necesarios. El proyecto asigna unos fondos de sobrantes de años anteriores. Yo creo que es un buen proyecto. Tenemos que entonces, la Junta siempre lo que nos dice es, esos no son fondos recurrentes, no son fondos recurrentes.
No obstante, ¿verdad? Yo creo que es un buen proyecto que podría ir solucionando la situación de los municipios. Director, yo he insistido desde acá, todavía no hemos visto el recorte de fondos federales que no sea dinero de COVID que terminó su vigencia para utilizarse y pidieron su devolución. Cuando se conforme lo que es el proyecto de reconciliación fiscal en el Congreso y el Senado, cualquiera que sea su finalidad, ahí es que entonces pudiéramos ver si hay alguna afección para no solamente Puerto Rico, sino para otros estados también. Se ha obligado por parte de la Junta a crear una reserva de un 2.5, subirla a 5%. ¿Eso va a ser suficiente para quizás paliar el impacto que venga? En febrero, cuando nosotros presentamos el presupuesto, nosotros tuvimos un diálogo con la Junta y le estábamos recomendando crear un fondo de estabilización de fondos federales, ¿verdad? Sabemos que hay un cambio de política pública. ¿Qué se come eso? Sabemos que hay un cambio de política pública en el gobierno federal y que a lo mejor hay unos proyectos que tal vez ya no van a ser presupuestados para el próximo año fiscal. Así que recordemos que tal vez son proyectos que no son directamente al ciudadano, son proyectos que a lo mejor no eran recurrentes, cambio pues ya no vamos a invertir a lo mejor en placas solares, nos vamos a ir por otro lado. O sea, son cambios de política pública que tal vez no van a afectar directamente a los servicios. Pero al final del día, este fondo de estabilización es como si en el presupuesto de una casa, ¿verdad? Para traerlo a la realidad de todas las personas que nos están escuchando, de momento, pues mira, vamos a comer fuera menos días, cocinamos en casa, vamos a ir al cine menos días, y ese dinero que vamos a utilizar, vamos a ponerlo en una cuenta en caso de que algo pase, se me dañe el carro. ¿Pudiera ser algo eso? La idea es, y ahora mismo el presupuesto establece unos 200 millones de reservas para, ¿verdad? No dice que es fondo de estabilización, pero tiene otro nombre que la Junta decidió ponerle, pero es para el mismo fin. Y el propósito es cualquier recorte de fondos federales en alguna agencia de servicios que tal vez no son recurrentes, pues tenemos la oportunidad de tener esos 200 millones para cubrir un servicio que todavía se esté dando y hacer alguna transición al fondo general o terminar de dar los servicios, ¿verdad? Porque son servicios que no son recurrentes. Pero si se utiliza ese cómputo del 5%, ¿es el 5% de qué? Porque si es de los 13.095 estaríamos hablando de cerca de 650 millones. Sí, y eso es aparte a los 200 millones que le acabo de mencionar del fondo de estabilización. O sea, que tenemos esos 200 millones y en adición hay una reserva presupuestaria que se aumenta de 2.5 al 5%. En cuanto a las proyecciones, los últimos años no han sido malos. De hecho, hay superávit, ¿verdad? Las cuentas de Hacienda están bastante llenas. Eso nos crea otro problema en la representación que hacemos de la deuda y del pago a los bonistas que están pendientes. Pero ¿seguirá ese track? Pues podemos seguir esa línea que hemos llevado quizás desde salir de la pandemia o de los desastres naturales. El secretario de Hacienda anunció ayer que hay un aumento en los recaudos de casi 250 millones de dólares en comparación al año anterior. Wow. La enmienda del presupuesto del 2025, donde se aumentan unos 747 millones, representa un aumento de los ingresos, ¿verdad? Por eso es que la enmienda se realiza, porque no podemos hacer una enmienda del presupuesto si los ingresos no están. Esa es la resolución que se tramitó para poder hacer el pago de las horas extras a los policías. Correcto. Y de otras cosas esa enmienda, que tenían que hacerse antes del lunes. Esa enmienda incluye, ¿verdad?, solucionar el pago de horas extras que no estaba presupuestado en este año o crea otras reservas presupuestarias como son para Medicaid y otras reservas adicionales para cualquier imprevisto en un futuro. Así que nos estamos moviendo a una responsabilidad presupuestaria y fiscalmente ¿verdad?, adecuada. Director, una de las grandes sorpresas de momento fue el hecho de que hubiera ese desfase de 109 millones de dólares en ANSES que obedece al aumento de las tarifas que se le paga a los proveedores. Esto no es que se le va a dar más chavos a la aseguradora, sino es para los proveedores que dan los servicios médicos, que se le sube la tarifa, creo que de un 5%, de momento se trepó en un 10, un 12 por allá arriba de momento. Sí. Eso pasó de un año para otro y aparenta de los documentos de transición, ¿verdad? Y sin ir al proceso de si se le van a formular cargos a la pasada directora o no, hubo un conocimiento desde enero acerca de que esas tarifas iban a subir, pero no se sabía cuánto, ¿correcto? En ese momento, y yo participé en el proceso de transición, se habían autorizado unos 4 beneficios adicionales, incluirlos en los planes. Más allá del aumento. Más allá del aumento. Okay. Y la representación era que el presupuesto actual
de ACES podía cubrir esos costos. En el presupuesto que nosotros presentamos en febrero, consideramos una reserva con un aumento de un 13%. No obstante, cuando se finalizan los trabajos de contratación, pues el aumento realmente no era de un 13% como fue representado en transición, sino de un 21%. Nosotros, ¿verdad? 21%. De un 13%. Ese es el aumento de las tarifas. Correcto. Wow. Se logró como quiera identificar los recursos de ingresos propios de ACES y identificar una partida adicional del Fondo General para aumentar una reserva de 30 millones que estaba presupuestada a subirla a un 65. Entendemos que con ese ejercicio que se hizo, cumplimos ¿Eso fue una vez la Junta lo notificó? Eso fue una vez presentamos el presupuesto a la legislatura, que ocurre la decisión final de la negociación de los contratos. Nos sentamos con la Junta, le presentamos una propuesta, ellos nos dieron algunas recomendaciones también, así que se logró alinear y lograr presentar. Pero esa negociación del aumento de las tarifas a un 21%, ¿quién estuvo participando de ellas o quién tuvo conocimiento tan pronto eso se dio? La realidad, no tengo el detalle específico, pero ¿verdad? No se lo notificó ustedes, evidentemente. Durante el proceso de elaboración del presupuesto, lo que teníamos solicitado eran de un 13% nada más. Cuando se termina la negociación, pues ocurre... ¿Y esa negociación ocurrió después de enero, cuando ustedes entraron? Hubo un proceso, ¿verdad? Ya estaba corriendo el proceso desde el año anterior. Parece, ¿verdad? Al final, cuando ACES completa la negociación, pues entonces el aumento que nos presentaron fue de un 21%. ¿Y el dinero que se identifica alcanza los 109 millones completos? No debe haber ningún desfase en cuanto a eso. Entendemos que tenemos hasta un poco más para identificar cualquier deficiencia que pueda ocurrir durante el año. Ya. Director, algo que me preocupa es que algunos de los fondos federales, y volviendo al asunto de los fondos federales, porque es importante y es lo que nos puede crear el problema en términos de que surjan chichones, ¿verdad? Como los conocemos coloquialmente, es el asunto de que algunas de las asignaciones vienen por block grants, vienen una asignación y nosotros, de acuerdo al State Plan, nos encargamos de dividirla entre los participantes. Pero hay otras que vienen por fórmula. Cada vez merma más la población y ahora con el asunto de los inmigrantes que participan de algunos de esos programas, como el de los comedores escolares, al reducir la población, se sigue reduciendo ese dinero por fórmula también. ¿Qué hay en cuanto a eso si se ha de alguna manera elaborado alguna estrategia? Y a la misma vez se sigue reduciendo los servicios, ¿verdad? Porque si tienes menos población, menos, pues el servicio, el costo del servicio va a reducir, ¿verdad? Todo está alineado. Bueno, la cantidad de participantes sí, pero los costos, como hemos visto con la inflación, lo que hacen es subir. Sí, y parte del presupuesto es nosotros estimar cualquier aumento de inflación en los costos, ¿verdad? Así que tenemos que seguir mejorando. Yo no estoy mencionando que es un presupuesto perfecto. Recordemos que fue un presupuesto que cuando entramos ya estaba trabajado desde la administración pasada, ¿verdad? Que no fue trabajado desde inicio a fin. Lo importante es que se logró presentar un presupuesto donde la Junta aceptó que era un presupuesto balanceado, ¿verdad? Modificaron las fechas, inclusive. Usualmente se trancaban a la banda y decían, ese día me tienes que dar la Constitución. Dice una cosa, pero ellos... Eso es un ejemplo de la comunicación que estamos teniendo, ¿verdad? Y al modificar ahora mismo ellos las fechas, por ejemplo, a la legislatura, ellos están cerrando también los días para hacer una notificación de violación, ¿verdad? Así que es un ejemplo de que ellos están aceptando, ok, como hay un diálogo, se están haciendo las cosas en comunicación, pues podemos reducir los días de nosotros poder evaluar la fecha para ellos emitir la certificación se la autoimponen el día 30, que es el próximo lunes, que es el último día de sesión ordinaria, que es lo que dicta la Constitución. Hay unas enmiendas que se hacen en el Senado que tienen que regresar ahora a la Cámara para ver si concurren. Me parece que va a ir a un comité de conferencia, ¿verdad? No obstante, pudiera de aquí al lunes surgir alguna otra situación que de momento, ¡mira! La Junta se le ocurrió que, no habíamos mirado eso. Esperemos que no, ¿verdad? Las enmiendas las enmiendas que presentaron en el Senado realmente son enmiendas del lenguaje de secciones de control presupuestario, no son enmiendas que impacten cuantías y han sido enmiendas que, ¿verdad? Me consta que han sido dialogadas con la Junta. Es un proceso normal, ¿verdad? Porque si el Senado hizo pues algún cambio, pues tiene que volver a la Cámara
pero entendemos que nos vamos a mantener con Sí, pero una cosa es lo de la presupuesto. Cámara y el Senado, pero otra es que la Junta de momento se le ocurra que encontraron algún otro, No, otra no, no, arruguita. no nos debería sorprender, Sí. pero Usted está entendemos, con el estímel en la mano en caso de que surja una arruguita. entendemos que nuestra, ¿verdad?, planificación y nuestro compromiso fue presentar un buen presupuesto. Director, me quedan pocos minutos, pero no quería dejar pasar el asunto de la policía. Ahora siendo separada del DCP, entiendo que legislativamente se trabajó esa contingencia para que una vez ese cambio se dé, puedan tener la autonomía fiscal. ¿Cuánto le complica eso a la situación, de acuerdo a haber elaborado el presupuesto con una policía dentro del DCP y ahora fuera del DCP? El presupuesto, como quiera, Departamento de Seguridad Pública. se divide en las líneas presupuestarias, se Ajá. agrupa entre los negociados, ¿verdad? Ya. Se consolida lo que es el Departamento de Seguridad Pública, pero se divide también cuántos son los negociados. Así que Pero hay dinero que le vas a sacar al DCP para dárselo a la policía, ¿no? está segregado de Está por sí, segregado ya. ¿verdad? El DCP no puede utilizar una partida de la Ya. policía en este momento. Así que no debe ser complejo poder completar cualquier Que ustedes separación. tengan la transparencia adecuada para cuando hagan los reglamentos y todo lo demás que amerita tener esa separación. Es correcto, es correcto. Director, agradecido por su comparecencia. Un placer, Hablaremos un placer. próximamente a ver cómo finalmente trasciende esto. Cuando regresemos, vamos a hablar con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Pichi Torres Zamora, a ver qué hay en el pipeline de aquí al lunes y mañana, que es el último día de aprobación de medidas, y que pudiera estar apalancado ahí para lograr los votos de las delegaciones por el presupuesto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Como les anticipé, hablamos ahorita con el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático y ahora tenemos en la línea telefónica al buen amigo y representante, portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Pichi Torres y Zamora. Buenos días, licenciado. Bienvenido. Buenos días, licenciado. Eddie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Buenos muy bien. días. Privilegio. Hace un ratito que no hablábamos. Hace un ratito, pero como tú me quieres levantar tan temprano. Temprano, estoy aquí desde las 4 de la mañana. Temprano, ya yo siento que son las 3 de la tarde. Exacto, porque tú te levantaste 4. Representante, ya culminada la primera sesión ordinaria, usted ha visto unas cuantas estando en mayoría o en minoría. ¿Cómo cataloga esta con todo lo que ha acontecido? 27 de 70 proyectos de administración aprobados, pudieran aprobarse algunos más. ¿Cómo ha sido esta sesión ordinaria con un dominio amplio del Partido Nuevo Progresista en ambos cuerpos y la alcaldía y todo lo demás, ¿verdad?, que se ha dado con la victoria de Jennifer González? Bueno, yo te puedo decir a ti que en términos de la portavocía, yo me siento bien contento con el trabajo que estamos realizando, con el trabajo que estamos realizando con los compañeros de mayoría en las diferentes comisiones y cómo están trabajando las comisiones. Recuerda que tenemos como 12 compañeros que son nuevos, su primera, ¿verdad? Su primera sesión, Experiencia. experiencia. Y tú que estuviste ayer y sabes cómo es esto, cómo es el trabajo legislativo. Usted así no que me yo ve, me pero siento yo sigo allí, pero by the way. tú sigues ahí, tú Hace sigues allí, tanto tú tiempo sigues por que lo, tú sigues por lo bajo. Que después hablamos de eso. Muy bien, muy bien. Mira, pero no, yo me siento bien contento con el trabajo y agradecido Ok. del trabajo que estamos haciendo. Obviamente la coordinación de la portavocía de mi presidente Johnny Méndez es excelente en todos ¿verdad? En todos los sentidos y con fortaleza ni se diga. Así que te puedo decir que con las minorías, si hablas con las minorías, pues el trabajo que estoy haciendo con las minorías, con los compañeros portavoces, Ujú. Héctor Ferrer, obviamente, Lizy Burgos y Denis, con los cuales tengo excelente relación, es uno de trabajo, es uno de respeto, y hemos podido, de hecho, le hemos aceptado enmiendas de la delegación, de las diferentes delegaciones a los proyectos, ¿verdad?, que estamos aprobando, Ujú. sin ningún tipo de problema, porque yo personalmente creo en el diálogo. Tú me conoces, yo soy una persona de diálogo, de consenso, e independientemente que estamos en mayoría, ¿verdad? Y sí, se van a hacer cosas de mayoría donde no vamos a coincidir. Ya. Ese es el proceso legislativo y parlamentario. Hay cosas donde podemos coexistir, podemos trabajar en conjunto, y te digo, me siento bien contento con el trabajo que estamos realizando. Me decía Héctor Ferrer ahorita que a las iniciativas que ellos han propuesto no se le dan paso ni en las comisiones siquiera para que lleguen a tan siquiera a vista pública. No, fíjate, yo te puedo decir a ti que de investigaciones que el compañero ha sometido, sí, no se le han dado paso, y se le ha referido a la comisión a través de resoluciones, eso es cierto, o sea, no en el floor. Ujú. Otras sí, que hemos entendido que son meritorias, hemos pasado a través del floor para peticiones de investigación. Proyectos en conjunto, pues mira, le hemos pasado resoluciones a compañeros del Partido Popular,
tenemos proyectos de diferentes compañeros. Antes pasamos un proyecto de Connie Varela, aprobamos un proyecto de Suani Vargas. Tengo como 3 o 4 proyectos de los diferentes compañeros de la delegación del Partido Popular de la que están en agenda y han sido referidos positivamente por las diferentes comisiones para verlos en su momento. Así que, nuevamente, o sea, el trabajo político tenemos que hacerlo cada cual. O sea, Héctor, Denny, Lizzy tiene que hacer el trabajo político y defender a su partido. Yo tengo que defender al mío, pero te puedo decir que, mira, en consenso hemos logrado trabajar esta iniciativa y en consenso hemos logrado trabajar proyectos para Puerto Rico. Representante, una de las cosas que experimentamos, y lo he traído en todos estos días, es que de cara al cierre de la sesión, por diseño, se guardan ciertas medidas que a veces son controversiales para apalancar que ocurran otras cosas y obtener los votos de la delegación propia y la de otra. En esta sesión, que parece que la agenda no está tan cargada, ¿existe ese tipo de legislación para de alguna manera disuadir o persuadir a otros representantes? No, yo te diría que ahora mismo las medidas importantes como presupuesto ya pasaron al Senado. No sé si el Senado, ¿verdad? Estaba sesionando ayer, no sé si las consideró ayer, pero por medidas así, y yo sé lo que me estás diciendo, obviamente. No te podría decir, las medidas de Johnny como presidente se han pasado, medidas mías se han bajado, y de los compañeros, como te dije, medidas del presidente del Senado, pues están trabajando hace ya una semana. Así que con el staff del presidente del Senado hemos estado trabajando hace más de una semana, aquellas medidas que estamos cruzando de Cámara hacia Senado, tanto de administración, ¿verdad?, que se da trabajo de administración, pero también de los compañeros que quieren sus proyectos, ¿no?, verse realizados, convertidos en ley. Así que hemos estado trabajando medidas de Cámara hacia Senado y de igual de Senado. De hecho, yo lo que estoy haciendo como portavoz y he hecho, hoy no, porque hoy vamos a someter un calendario completo, pero en las últimas sesiones lo que he estado haciendo es primer calendario ha sido de Cámara, medidas de Cámara, de compañeros de la Cámara, Okay. y el segundo calendario, entonces estoy bajando medidas del Senado, para trabajar, la verdad, poder diferenciar unas de las otras. Y te digo, no hemos tenido ningún problema. Ayer bajamos la palguera, la medida de la palguera. Tuvimos un pequeño debate entre los compañeros, por decir medidas, ¿verdad?, que han causado opinión pública en Puerto Rico. Hoy se supone que esté bajando en algún momento las medidas. Ayer estaban tomando referéndum, no sé si me llegó, pero debe estar bajando donativos legislativos, que tú sabes que es una que siempre se trabaja hasta el 30 de junio, hasta la noche misma del 30 de junio. Johnny Méndez nos ha prometido que nos vamos el 25 a las 5 de la tarde. Ahí quería llegar. Vamos a ver estas sesiones kilométricas con recesos extensos que hemos estado acostumbrados en los últimos años. El compromiso de Johnny, ayer nos fuimos a las 5, el pasado jueves y bajamos 37 medidas. El pasado jueves nos fuimos a las 5, más o menos. Cuando digo a las 5, estuvimos votando a las 5, ¿verdad? Pero eso es porque no hay nada importante 32. en el pipeline. No, fíjate, de la forma que estamos trabajando, yo te puedo decir a ti que, como te dije, estamos trabajando calendarios rápido. Estamos entrando a las 11 de la mañana, como ayer y hoy y mañana. Estamos entonces trabajando medidas de los compañeros que se han estado trabajando en comisión y las medidas del Senado con los acuerdos que hemos hecho con el cuerpo hermano. Así que con eso dicho, pues mira, tenemos la capacidad de mover las medidas. El debate, como te dije, yo hablo con los compañeros portavoces en donde quieren un debate. De hecho, le estoy dando turno a los compañeros del Partido Independentista, Dignidad y Popular, para que hablen en las propias medidas de los PNP, como están en contra o a favor, sin ningún tipo de problema y sin reglas de debate. O sea, las reglas de debate han sido las mínimas. Y te digo, me siento bien tranquilo con lo que estamos haciendo, y como te dije, ayer bajamos 37 medidas, sin problema. Hoy la expectativa debe ser que deberíamos estar en el mismo rango. De administración, te puedo decir que estamos trabajando por lo menos los compromisos que son programáticos del partido. Le estamos dando énfasis a proyectos de administración y de una vez también compromisos programáticos del partido. Representante, tengo que hacer una corta pausa, pero cuando regrese quiero hablar y que me diga si ha habido descargas, si se contemplan que hayan de aquí al lunes, y también esta medida de la parguera que se discutió ayer, hablando de los debates legislativos que se permitió. Hubo un extenso debate sobre esta segunda medida de la parguera. ¿Por qué hubo que nuevamente legislar cuando ya se había aprobado una? Pero me explica eso cuando regresemos ahora de la pausa. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Continuamos dialogando con el portavoz de la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista, don Pichi Torres y Zamora. Representante, le dejé en el tintero el asunto de los famosos descargues, si contemplan esa posibilidad, si ha habido necesidad de utilizarlo, o de aquí al domingo pudiéramos ver algún tipo de descargue. No, mira, desde que arrancamos la sesión hemos hecho unos cuantos descargues, obviamente de medidas no necesariamente de administración, sino de los compañeros. De Johnny Méndez hemos descargado unas medidas como presidente, obvio.
hemos descargado otras medidas que el Senado ha pedido con urgencia, el presidente del Senado, mías se han descargado como 2. Así que la realidad es que en términos de descargue no es como que lo estamos usando, ¿verdad? Todo el tiempo lo hemos utilizado una que otra vez, pero nuevamente, descargue de aquí a básicamente mañana, que es que tenemos que aprobar las medidas para Correcto. que pasen al 30. No, puede ser que se dé uno que otro, pero no veo nada ahora mismo que sea, ¿cómo te digo?, de tranque, de obligación. Hello, ¿estamos ahí? Ok, ¿me escuchas ahí? Ahora sí, representante. O sea, que no veo ningún descargue que realmente sea algo mayor y que crea opinión pública. Representante, recientemente el asunto de la confirmación de Rosacheli Rivera Santana ha sido sujeto de especulación de por qué en la Cámara no se ha dado paso allá a la confirmación. Hay una vista citada, entiendo que para el día del viernes, en la Comisión de Gobierno de Víctor Párez Otero, para esos propósitos y que pudiera llevarse a votación en la próxima sesión después del viernes que se dé esa vista de confirmación. ¿Cuál ha sido realmente el retraso versus el proceso que se dio en el Senado? No, mira, al contrario, la primera vez designada al Secretaría de Estado, en este caso, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, anunció que lo iba a ver temprano, como lo hizo. Ajá. Bueno, temprano dentro, ¿verdad?, del tiempo que teníamos disponible, junio. Así que nosotros hemos tomado el tiempo, la vista va a ser el viernes, tenemos hasta el mismo 30 a la medianoche para confirmarla y yo no vislumbro ningún tipo de problema con la designada secretaria. Así que eso va a estar pasando en los próximos días, ya esta semana, y deberíamos estar pasando. De hecho, creo que tengo hoy un nombramiento del FEI, que ya pasó por la comisión, que debería estar Eso me habló ahorita Héctor Ferrer también, portavoz. ¿Qué te dijo? Me dijo Héctor? que hay unas cuantas cosas ahí, que hay hasta un INRE, que hay unas demandas, que hay una situación de acoso sexual que estuvo envuelta una de las nominadas y que le hicieron llegar toda esa información a ustedes y que no han hecho nada. No, fíjate, Héctor, de hecho, para establecer el récord claro, Ajá. En cuanto a las 2 nominadas que Héctor se refiere, teníamos ya en calendario para someterla al foro para confirmación cuando Héctor trae la información, ¿verdad?, que llegó a su Me a su admitió poder. que fue luego de la vista de confirmación que recibieron Sí, la información y fue- no la tuvieron disponible. Fue luego de la vista de confirmación. De hecho, estábamos en el floor y estaba en calendario. Yo pospuse ¿verdad?, la confirmación de los nombramientos. Se evaluó lo que Héctor trajo y se devolvieron. De hecho, se devolvieron ambos nombramientos a la Comisión de Gobierno para futura evaluación. De hecho, el nombramiento que tengo que llegó a la oficina durante el día de ayer no es ninguna de estas 2 damas, estas Ok. licenciadas. Es otro de los nombramientos. Esas todavía están en la Comisión de Gobierno para entonces decidir de aquí al 30 cómo se va a manejar. Si no se les diera paso, quedarían rechazados de plano y habría que volverlas a nombrar ya sea en el receso o en la próxima sesión, ¿correcto? Exacto, o sea, como tú sabes, el que nos está escuchando, o sea, cualquier nombramiento que al 30 a la medianoche no sea confirmado, simplemente se pierde el nombramiento y tendría que entonces someterse al nombramiento nuevamente, aunque tú sabes que está la doctrina o se especula siempre que el nombramiento que no se vea a la medianoche, el nombramiento que fue rechazado, ¿cómo es? Tácitamente, así era. Lo viví en carne propia, Pichi. Yo sé. Por eso le digo a mi amigo, ¿te recuerdas? No Sí. te digo te recuerdas, pero... Representante, a la gobernadora ayer hay información contradictoria en la prensa escrita de que ha identificado o que estaría próxima a identificar la figura para Pritz. Y a pesar de que eso no pasa a confirmación en la Cámara de Representantes, yo me sospecho que enviar un nombramiento hoy o lo que queda de semana al Senado, yo pensaría que eso se haría en receso, porque no hay tiempo para hacer la vista de confirmación, hacer la investigación de campo y todo lo demás. ¿Coincide? Bueno, a menos que ese nombramiento sea negociado, ¿verdad?, y tenga el consejo y consentimiento, del presidente del Senado. Y se podría entonces llevar en fast track porque quizás a lo mejor el trabajo ya se ha hecho. Tal vez el trabajo se ha hecho y tal vez entonces el presidente del Senado podría decidir. Ahora, esas son decisiones ¿verdad?, del cuerpo humano y de la manera en que trabaja el Senado. Yo ahí pues mucha deferencia hacia ellos, pero nuevamente, o sea, si el consejo, porque siempre se habla de consejo consentimiento, una cosa es la votación para consentir el nombramiento, otra cosa es el consejo. Y otra, levantar el teléfono y decirle, mira, tengo este nombramiento que voy a hacer, tuvo problemas en el directorio recientemente, pero ¿qué tú crees? Eso evidentemente no se dio recientemente. Y sabes de lo que estoy hablando.
sé de lo que estás hablando. Oye, tú Ujú. siempre metiendo cizaña. Sí, bueno, es que no es cizaña, es la realidad. Oiga, y yo he Yo sé. trabajado con él, me parece que el licenciado Gabriel Cigardó es un profesional de excelencia y que no se le ha señalado nada. Lo que pasa es que quedó medio tarnish, ¿verdad? Como dice el americano, medio marcado, porque supuestamente dice la Contralora que debió haber levantado bandera ciertas cosas en un momento dado. Bueno, la realidad es que el licenciado yo también lo conozco y Ujú. obviamente era enlace en su momento con el municipio y aquellos que estaban, ¿verdad? Que Sí, sí. acumularon o trabajan para el municipio, así que Ujú. realmente pues yo entiendo tu planteamiento. Y un poco se parece a la controversia que trae el ex candidato Brian Saavedra recientemente sobre Sergio Esteves, de que si él era el supervisor en Sesco, debió haber sabido, conocido de lo que estaban haciendo sus empleados y somete una querella a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. ¿Por dónde puede ir eso, Pichi? Mira, yo no estoy en ética. Si llegara a Flor me ¿Quién la toca votar. preside actualmente, by the way? El presidente de la Comisión de Ética es el vicepresidente Ángel Peña. Peñita, ok. Y si llegara, obviamente tendríamos que votar, pero obviamente yo lo que creo que Brian está buscando ¿cómo se llama? Presentismo para que hablen de él y se acuerden que él existe y ya pasaron las elecciones. O sea, tú puedes, o sea, como supervisor muchas cosas suceden. Como supervisor tú tienes que tomar acción. Ujú. Una cosa es que se haya dicho, ¿verdad? Y ayer escuché parte de esto. Una cosa es que se haya dicho que el compañero representante actuó o no actuó, ¿cómo se dice? Fue parte de o no fue parte de, cosa que no es Ujú. cierta. Otra cosa es que él no haya tomado acción teniendo conocimiento, cosa que de lo que se desprende en todo momento, estas personas actuaron y trabajaron por sí solos, ¿no? Por decirlo así. La regla de tener conocimiento propio personal de los hechos para radicar la querella todavía está vigente en el reglamento de ética, Pichi. Claro que sí. Mm. Siempre, toda querella contra un legislador tiene que tener la persona que radica propio y personal conocimiento de los hechos. Ahí yo creo que estaría el Así primer problemita. que, bueno, tú y yo Agradecido, tú y yo- Pichi. mira, tú y yo conocemos ética muy bien y las condiciones de Sí, ética. señor, sí, señor. Date la vuelta por acá de vez en cuando. No te Pues pierdas. dale, deja que terminemos este periodo. Sí, sí, sí. y Oye, cuadramos. reconozco que tiene una posición complicada, por eso no te molesta mucho. Agradecido. No, tú sabes, dale, cuídate Seguro mucho. que sí. Regresamos en breve aquí en Nación Z. Llévatelo, chero. Establecerles esta cita. Y me parece que aquí hay que dársela a la gobernadora. En este momento, hoy, entiéndase ayer, no estamos en una situación de crisis. No estamos en una situación donde tengamos que tomar acciones que no sean estar vigilantes y obviamente tener todas las conexiones disponibles para algún momento de crisis. En este momento no la hay, puntualizó la mandataria en conferencia de prensa. Esto va a lo que está ocurriendo en el conflicto bélico de Oriente Medio, que las informaciones es que hay un acuerdo para una tregua y tener conversaciones entre Irán e Israel, a lo que ayer surge una situación, una información de Irán de que no necesariamente esto es así. Pero eso ha creado ciertas consecuencias ya en el pensamiento y en la preocupación de muchas personas en Puerto Rico. Se han disparado inclusive las llamadas a la línea paz. Y si bien estamos viendo los efectos quizás en el costo del combustible ya, pudiera esto donde primero materializarse es en la activación de personas que todos conocemos que participan activamente en la milicia o inclusive los reservistas. Y esto preocupa mucho también, además de ataques que pudieran haber, no en Puerto Rico, pero a nivel de las personas cuando viajan en otros destinos. Y ciertamente la gobernadora dice, oye, crisis no hay, no es que va a llegar un misil o van a llegar drones a Puerto Rico, pero hay que estar vigilantes, aquellas personas que viajan, aquellas personas que de alguna manera tienen miembros de su familia en la milicia, pero todavía crisis como tal no la hay. Esto pudiera resolverse de varias maneras y pudiera haber otras consecuencias. El llamado es a no desintonizarse de las informaciones oficiales, no caer preso tampoco de las cosas en las redes sociales que no son reales, informaciones que no son reales y que ciertamente desestabilizan la condición emocional de mucha gente, no solo en Puerto Rico. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.